Bueno, muy buenas tardes de nuevo a todos los que se han conectado a esta sesión. Hoy es nuestra cuarta reunión del Professional Lunchtime. La idea es que conversemos entonces un poco alrededor del tema de cómo buscar material validado en Colombia para poder hacer evaluaciones e intervención. Voy entonces a compartir la presentación para que conversemos un poco sobre ese tema. Bueno, antes de comenzar, pues me gustaría saber ustedes cómo hacen. Quiero comenzar preguntándoles cómo hacen ustedes cuando van a buscar recursos para hacer evaluaciones o intervenciones, dónde buscan, dónde consiguen este material, quienes de pronto nos quieren compartir cómo han hecho para conseguir ese tipo de información. Profe, que no hablan, que no cuentan. Yo, por Cuéntame. ejemplo, no, de evaluación, cero. Realmente así como material que esté pues como, sí, certificado, que se sepa que sea pues como un estudio y que para que sirva para evaluar, no he utilizado. Pues sí, tampoco es que haga mucha clínica, pero pues realmente yo no. Y de intervención, no, de acuerdo pues como a las herramientas que yo tenga, pero así técnicas específicas, hasta el momento tampoco. Ok, listo. Gracias, Wandy, por contarnos un poco cómo se aplica esto en tu caso. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Profe, pues tampoco había opinado por lo mismo. No trabajo mucho en la clínica. Los trabajos que he tenido han sido como de trabajo de campo, con comunidades indígenas, adulto mayor, entonces es como más talleres, entonces no he tenido tampoco la oportunidad. Ok, bueno, pero digamos, ¿cómo haces para buscar esa información para ese trabajo que haces? O sea, no necesariamente tiene que ser trabajo clínico, ¿cierto? Digamos que aquí estamos hablando como en términos generales de recursos para evaluación e intervención, puede ser de comunidades, de grupos, de individuos, que no necesariamente tiene que ser eh, en el ámbito clínico. ¿Cómo haces, Joana, en ese sentido? ¿Dónde consigues el material o cómo has llegado a este tipo de recursos? Pues investigando mucho, la verdad, pues con las comunidades indígenas no se puede trabajar muchos temas, incluso a nosotros nos limitan de hablar de muchas cosas, entonces es muy complicado. Pero a la hora de mirar los recursos, investigar en muchas páginas, a ver de pronto cuáles es y asesorándome de compañeros de trabajo, ya que he trabajado pues con EPS, entonces trabajo con jefes de enfermería, médicos, auxiliares de enfermería, otros compañeros, entonces uno verifica la información que encuentra con ellos también. Ok, bueno, entonces digamos que ese es un recurso importante, ¿cierto? Y es poder mirar a través de colegas, de redes de trabajo, donde conseguir material con el que se pueda trabajar. De hecho, también, por ejemplo, si uno trabaja en ámbitos gubernamentales, pues ya hay protocolos, hay metodologías, hay formatos que se vienen utilizando y en ese sentido, pues es más fácil encontrar ese tipo de información. Bueno, entonces veamos un poquito como algunas estrategias que nos pueden servir. Vamos a pasar acá. Veamos acá dónde podemos, por ejemplo, adquirir pruebas psicológicas y neuropsicológicas, por ejemplo, para evaluación. Tenemos, voy a volverme acá, tenemos a TEA, que es una editorial española. Tenemos a APSEA. TEA es la distribuidora en Colombia de TEA, ¿cierto? O sea, digamos que manejan la misma literatura, las mismas pruebas, porque TEA es la que es autorizada en Colombia para poder distribuir.
Tenemos a Manual Moderno, que es una editorial mexicana, pero ya tiene sede en Colombia. Tenemos a Librería Paidós, que también distribuye test psicológicos, neuropsicológicos. Tenemos a Pearson, tenemos a Psicolibros. Y hay una presentación que yo les voy a dejar en el enlace que va a acompañar este video que se va a montar en YouTube. Este video de YouTube de pruebas psicológicas actuales y editoriales donde se pueden adquirir para que ustedes puedan ver unas estrategias de búsqueda de instrumentos. Por ejemplo, si están trabajando no solamente en el ámbito clínico con pacientes, sino por ejemplo si están trabajando psicología educativa, organizacional, jurídica, en fin, donde ustedes pueden conseguir en estas editoriales pruebas o material que les puede servir para ese tipo de trabajo. A veces, por ejemplo, ustedes pueden estar trabajando en un colegio y el colegio les puede decir, bueno, ¿qué pruebas nos sugiere comprar? Queremos dotar a la institución de unas pruebas, ¿cuáles nos sugiere? Entonces, a través de estas páginas que ustedes verán en el video, ustedes pueden entonces navegar y podrán identificar pruebas que pueden sugerirle a las instituciones, a una empresa, a un colegio, ¿cierto? Dependiendo pues dónde estén ustedes trabajando. Hay que hacer una diferencia entre validar, estandarizar y baremar una prueba. Cuando hablamos de validar, estamos hablando de que un test, de que estemos garantizando que un test mida lo que dice medir, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como validez. Que si yo, por ejemplo, estoy utilizando una prueba para medir atención alternante, que mida atención alternante, ¿cierto? Y no, por ejemplo, atención dividida, ¿sí? O sea, que mida justamente lo que esa prueba dice que mida. Y para eso, pues, hay varias herramientas que son la validez de constructo, de contenido y de criterio para, pues, la construcción de esos tests y el sometimiento, pues, de la validez de esos tests. El otro concepto es la estandarización. Es un proceso de unificar criterios de administración. O sea, cuáles son las condiciones ambientales, cuáles son los criterios de aplicación, de instrucciones, eh, todo lo que debe estar alrededor de la aplicación de esa prueba, cómo se califica, cómo se interpreta, ¿cierto? Cada uno de esos criterios, eso es lo que se conoce como la estandarización de una prueba. Y el otro concepto es el de baremar o establecer baremos, que es cómo yo evalúo una muestra representativa para crear unas tablas de interpretación de esos resultados, ¿cierto? Es decir, que yo pueda establecer unos puntos de corte que me permitan determinar que si, por ejemplo, una persona tiene una puntuación de 38, por decir cualquier cosa, una puntuación natural de 38, una puntuación directa, yo pueda establecer si ese resultado es un resultado promedio, alto, muy bajo, alto, muy alto, ¿cierto? Según el tipo de clasificación que se defina. Eso es entonces lo que entendemos por baremar. ¿Por qué todo esto es importante? Porque cuando nosotros hablamos en las pruebas de estos conceptos de psicometría, pues nos permiten identificar lo que se espera normal o no para la población al aplicar una prueba. Entonces, vamos a suponer acá, estamos hablando de esta gráfica donde hablamos de menos una desviación más una desviación, ¿cierto? Entonces, podemos tener unas puntuaciones que nos muestra cada prueba, pero que la pregunta es si esos datos normativos que tiene cada prueba son válidos en cualquier contexto, en cualquier población, en cualquier país. La respuesta es que no, porque vamos a suponer que hablemos de una prueba donde menos una desviación estándar sea 80, vamos a suponer un valor 80. Ese 80 puede ser válido en un contexto de los Estados Unidos, para la población de los Estados Unidos, pero ese 80 en Colombia puede significar otra cosa distinta. Es decir, que una de las eh, necesidades que se ha tenido en los distintos países es que cada lugar establezca sus propios datos normativos, ¿cierto? Que se puedan tener los contextos propios de cada lugar para poder saber cómo interpretar esos puntajes a la luz de la población y las características propias de la población. Así hablemos el mismo español, entre comillas, los mexicanos, los argentinos, los chilenos,
los españoles y los colombianos pues tenemos unas características culturales, socioeconómicas diferentes, y por lo tanto ese 84 que les digo en una puntuación pues puede significar asuntos distintos en un país y en otro. Entonces es muy importante poder tener esos datos normativos contextualizados a nuestra realidad. Pensemos en algunos logros para tener herramientas contextualizadas a las realidades colombianas. Por ejemplo, el doctor Arango lideró 2 proyectos multicéntricos muy importantes, uno que se hizo con adultos, donde se establecieron los datos normativos para Iberoamérica y dentro de ese ejercicio para Colombia, de estas 10 pruebas neuropsicológicas y psicológicas más utilizadas en el mundo. Entonces está la figura compleja de Rey, el test de colores y palabras de Stroop, el test modificado de clasificación de tarjetas de Wisconsin, el test de trazo parte A y parte B para menores y mayores de 15 años, el test breve de atención, el test de fluidez verbal semántica y fonológica o FAS, el test de denominación de Boston, el test de símbolo y dígitos, el test de aprendizaje verbal de Hopkins revisado y el test de simulación de problemas de memoria, el TOM. Estos fueron baremados para Colombia, de tal forma que podemos tener la interpretación de esas puntuaciones que nos arrojan los test e interpretarlas con tablas que nos muestren las realidades propias de Colombia. Y eso que nos permite pues tener unos diagnósticos mucho más eficaces, más próximos a la realidad. Y eso pues se publicó en el año 2015 en este libro, Neuropsicología en Colombia, Datos Normativos, Estado Actual y Retos a Futuro, que de hecho esta editorial de una universidad de Manizales fue la que lo publicó, pero posteriormente hay una segunda versión de este libro que la publicó Manual Moderno recientemente. Tenemos el segundo estudio multicéntrico, en el que tuve la oportunidad de participar, y aquí lo que hicimos fue establecer los datos normativos para población infantil y adolescente de estas 10 pruebas también de mayor utilización en el mundo: la figura compleja de Rey, el test de colores y palabras de Stroop, el test modificado de clasificación de tarjetas de Wisconsin, el test de trazo parte A y parte B, pero en este caso para menores también y mayores de 15 años, el test de símbolo y dígitos, el token test, el test de atención de 2, el test de fluidez verbal semántica y fonológico, el test de fluidez, perdón, de vocabulario en imágenes Peabody 3 y el test de aprendizaje y memoria infantil, el TAMBI. Entonces, tenemos también datos normativos para poder analizar las puntuaciones de estos test en niños y adolescentes. Y Manual Moderno pues publica esos datos normativos en este libro que se llama Neuropsicología Infantil, publicado en el año 2017. Pero también hay otros esfuerzos. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Neuronorma, que la Universidad Nacional, liderado por el neuropsicólogo Jordi Peña Casanova, también hiciera, publicado en el año 2020, sobre unas normas para población pues adulta, también donde se trabajaron diversos test para poder entonces analizar lo que se trabajó pues aquí para un esfuerzo similar de tener datos normativos. Tenemos, por ejemplo, el inventario de experiencias traumáticas en la infancia, y esta fue una adaptación que la docente Sara Posada junto con otros colegas hicieron de la versión colombiana de este test. Entonces, este es un instrumento que se aplica en adultos, donde se puede identificar la frecuencia y la presencia de experiencias traumáticas que ocurrieron antes de los 18 años en personas adultas, ¿cierto? Entonces es digamos, una herramienta muy importante para la clínica que se hace pues con adultos. Y así, bueno, este es el artículo donde están las propiedades psicométricas de esa adaptación para Colombia, de ese test, ¿cierto? Donde está pues la docente Sara Posada, Nora Elena Londoño y Ana María Gaviria. Ahora, ¿dónde seguimos buscando herramientas, ¿cierto? Eso era como para mostrarles unos ejemplos de herramientas de evaluación en este caso, donde podemos encontrar. Si ustedes, por ejemplo, se meten a Google y en Google ponen validación colombiana in URL, o sea, búsqueme en la URL Redalyc, por ejemplo, Redalyc porque
es una de las bases de datos que nos agrupa muchas revistas de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces ahí podemos buscar por validación colombiana o validación Colombia o adaptación y validación colombiana, ¿cierto? Digamos que con estos criterios de búsqueda, miren por ejemplo lo que nos arroja. Validación de una intervención para fortalecer, miren, ¿cierto? Nos habla de intervenciones, validación de un programa de intervención, propuesta de intervención educativa, diseño y validación de material didáctico, propuesta de intervención didáctica, ¿cierto? Adaptación de un programa de intervención para violencia, validación de material educativo del programa Niños, ¿cierto? Y así sucesivamente. Si hacemos el ejercicio, quiero mirarlo acá, antes de pasar a esto, y también hacemos el ejercicio acá. Validación Colombia, ¿cierto? Que era lo que les estaba. Miren, por ejemplo, que aquí encontramos validación en Colombia del cuestionario hemos de apoyo, va a ir abriendo una pestaña adicional, validación de la versión para Colombia, de la escala, validación de un instrumento para medir calidad, abrir pestaña nueva, validez y confiabilidad en Colombia, del font roja, validación en Colombia, este ya lo hemos visto, del sistema internacional de no sé qué cosas, ya estaríamos mirando, de la escala Kraft. Mejor dicho, si uno pues ya obviamente puede poner datos más específicos, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede poner validación, autoestima, Colombia, ¿cierto? Pues ya uno empieza pues digamos a combinar palabras, pero miren por ejemplo, validez y fiabilidad en Colombia de font roja. Entonces aquí nos habla de determinar la validez y confiabilidad del FONROJA para medir la satisfacción laboral en profesionales de la salud en Colombia. Entonces ya tenemos un instrumento que evalúa satisfacción laboral, pero que adicionalmente está contextualizado a la realidad colombiana. Miren, por ejemplo, acá tenemos aquí validación colombiana del Sistema Internacional de Imágenes Afectivas, evidencia de origen transcultural de la emoción. Entonces, también encontramos acá, en este caso, dice, en Colombia no existen instrumentos validados para medir de forma fiable las dimensiones de la emoción basados en el uso de imágenes afectivas y por esa razón, entonces, hicieron este ejercicio de validar el International Affective Picture System, ¿cierto? Entonces, un instrumento que ya existía en el mundo, lo adaptaron y lo validaron para poderlo utilizar en Colombia. Lo mismo acá, ¿cierto? Validación para Colombia de la escala Kraft para tamizaje de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo un poco lo que les quiero mostrar es que ahí, desde Google, ¿cierto? Podemos buscar estrategias. Yo puedo poner validación autoestima, validez y dimensionalidad de la escala de autoestima de Rosenberg, de la escala de autoestima consistencia interna. Miren que ya autoestima y sexualidad en adolescentes, ¿cierto? Y ya obviamente tendría que empezar a depurar qué información pues me sirve y no me sirve, cuál está validada en Colombia y cuál no, pero lo que les quiero mostrar un poco es cómo podemos encontrar instrumentos en la web que están validados en Colombia, pero también, como les estaba mostrando hace un momento, intervenciones, programas de intervención bajo los mismos criterios de búsqueda. Y finalmente, ya para de pronto abrir un poquito la discusión, miren esta página, science-ciencias.gov.co, ciencia-medio world. Allí, por ejemplo, podemos encontrar esta herramienta que es desde el MinCiencias, poder buscar, por ejemplo, los programas de ciencia, tecnología e innovación por área de conocimiento, por institución, por grupos, por investigadores. Puedo buscar qué investigadores a nivel nacional o qué grupos de investigación han abordado temáticas específicas y así también puedo llegar a herramientas que en Colombia se han trabajado para temas específicos. Entonces, por ejemplo, si busco por investigador, busco al doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, entonces me va a salir esta hoja de vida que pues por supuesto es mucho más amplia hacia abajo.
solo aquí pues con un pantallazo de la parte inicial. En la parte superior, por ejemplo, en producción bibliográfica, yo puedo mirar qué artículos, libros, capítulos de libros él ha tenido, ¿cierto? Y de esa manera poder buscar específicamente en algunos autores que puedan trabajar sobre temas específicos que me interesen. O si yo estoy buscando por grupos, por ejemplo, busco el grupo Observatos del Tecnológico de Antioquia, pues acá me dice quién lidera ese grupo de investigación, cuál es el plan estratégico, me habla de los integrantes que componen el grupo, si están activos o no, o cuando estuvieron vinculados, y la producción, qué artículos tiene ese grupo, en qué ha trabajado, en qué ha investigado, ¿sí? Y de esa manera, como les digo, pues podemos buscar por temáticas y buscar estrategias tanto para evaluación como para intervención. Bueno, entonces hasta aquí como para contarles un poco cómo podemos hacer esa búsqueda de todo este material que a veces no es que no exista, sino que no lo conocemos o no sabemos cómo llegar a él. Preguntas hasta acá, hasta aquí, comentarios. ¿Les sirve este material? Quiero comentarlos un poco. Profe, primero no, perfecto, perfectísimo, muchísimas gracias, que de verdad sí es muy buena herramienta, yo ni tenía la menor idea acerca de eso. Yo tengo una mini pregunta y es que si ya esto lo buscamos así con la validez y se le hace la validez en Colombia, uno tiene que estudiar el artículo y mirar bien si sí hubo validez o se supone que porque ya está en esta revista, ya tiene la validez y la fiabilidad, pues como para aplicar ese instrumento o realizar esa intervención. Sí, o sea, cuando estos artículos se han publicado en estas revistas es porque pues, estos artículos fueron sometidos a evaluación, ¿cierto? Normalmente cuando uno va a mandar un artículo a una revista científica, los editores de las revistas, además pues, de hacer una revisión de unos cumplimientos mínimos de si tiene el formato adecuado, las normas APA, y bueno, etcétera, esos artículos se envían a evaluadores externos y los evaluadores califican la calidad, revisan la metodología, ¿cierto? Para poder determinar si el artículo es válido o no y de esa manera poder aceptarse la publicación. Entonces, se espera que cuando un artículo pues, es publicado es porque ya contó con esa aprobación y por lo tanto ya podemos tener, digamos, el respaldo que nos da esa revista de que ese instrumento ya está validado para Colombia y lo podemos utilizar. Ya lo que tendríamos que hacer es entonces leer el artículo, entender pues obviamente el instrumento, cómo se aplica, cómo se corrige, cómo se interpreta y si es necesario pues muchas veces ahí vamos a encontrar en los artículos los correos de los investigadores, los que hicieron la validación y podemos incluso escribirle a los investigadores si tenemos dudas para poder utilizar esos instrumentos. Muchas gracias, profe, sí, perfecto. Con gusto. ¿Qué otras preguntas, comentarios? ¿Les sirve esta información? ¿Es útil todo este material? Profe, sí, Claro, muchísimo. Perfecto. ¿Qué ibas a decir, Joana? Perdón que no te escuché. no, fue que claro que sí, muy importante eso porque uno a veces no sabe dónde buscar información válida y pues estas páginas nos ayudan a eso. Sí, excelente. Sí, esa es la idea, que ustedes puedan tener como esos tips de búsqueda, ¿cierto? Fíjense que son esos, unos tips que nos ayudan a buscar y como a dirigir mejor la búsqueda de esa información. Bueno, muy bien. Entonces, no siendo más, daríamos por terminada nuestra cuarta sesión de este Professional Launch Time. Muchas gracias por conectarse, por acompañarme en este espacio. Espero pues que toda esta información la puedan seguir aplicando en todas sus prácticas profesionales. Que estén muy bien y hasta la próxima semana. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao.